Dice Lucas capítulo 2, versículos 12 al 14. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Se oye un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Vamos a escuchar este himno con nuestros hermanos Pérez para la gloria de Dios y alabemos junto con ellos al escuchar y al cantar en nuestros hogares también este canto. Siempre que va a llegar un bebé a una familia, siempre que va a haber un nacimiento, es motivo de gran gozo, de gran alegría, de llevar la noticia a aquellos familiares nuestros, a nuestros amigos, y todo el mundo se goza junto con nosotros, todo el mundo está contento. Y en la historia bíblica vemos algunos ejemplos de esto y no es diferente, siempre fue un motivo de gozo. Dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos y entendemos que son una gran, gran bendición. En el caso de Elizabeth, en el caso de María, que estamos estudiando en estos días, hablando del gozo que genera, que causa la venida de nuestro Salvador. En el caso de Elizabeth, de esta noticia que recibió de un hijo que iba a llegar a su familia, no fue distinto. Y lo podemos leer en el pasaje que hoy tenemos para la lectura bíblica en la meditación de hoy. Lo voy a leer y después acompáñenme a orar. Está en Lucas capítulo 1, versículos 39 al 45, y dice de la siguiente manera: En aquellos días, levantándose María,
fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura en su vientre saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Guíanos en la meditación de ella y háblanos, Señor, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en este día en que estamos recordando los eventos previos al nacimiento de nuestro Salvador. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y hermanos, vemos en este pasaje que María, aquella que sería el instrumento de parte de Dios para que nuestro Señor Jesús viniera a nacer a este mundo, dice aquí que se levantó y que fue deprisa a una ciudad de Judá. Este viaje que ella hizo lo hace justamente cuando un tiempo después entendemos por los tiempos que se nos narra aquí en Lucas, que prácticamente recién había recibido la noticia de que ella sería la madre del Señor Jesús. Y entonces se levanta y corre, va a dar la noticia a Elisabet. ¿Y por qué a Elisabet? Bueno, era su parienta, era su familiar, y ella va a darle esta noticia que le causó mucho gozo, pero también seguramente el Señor iba a usar esta visita para confirmarle a María que lo que ella había escuchado de parte del ángel era ciertísimo. María no tenía por qué dudar, pero igual que tú y que yo, es probable que tuviera todavía algunas dudas, que no cupiera en ella este gozo, esta convicción total de que efectivamente ella iba a concebir siendo virgen. Entonces va a visitar a una familiar suya que está ya quizá en sus años 60 o 70, quizás algunos comentaristas dicen que también va a quedar embarazada y a tener un hijo. Y para entender un poquito más acerca de estos versículos, tendríamos que ir hacia los versículos previos en el capítulo 1 de Lucas, a partir del versículo 5 y hasta el 25, y leer, y vamos a leer algunos versículos, pero leer algunas cosas que ocurrieron, que fueron avisadas por un ángel a Zacarías, y que por ende Elisabet se enteró de ello. Zacarías, el esposo de Elisabet, que era sacerdote, y él recibe esta visita estando él sirviendo al Señor, recibe esta visita de un ángel que le dice que iba a tener un hijo. Dice en el versículo 13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Ahora, cuando leemos esto, y sabemos que Zacarías y Elisabet eran de edad avanzada, pues era una noticia extraordinaria. Tendría que ser un milagro, porque se dice que ya Zacarías estaría arriba de los 70 años, alrededor de los 70 años por lo menos, y que su esposa estaría también arriba de los 60 años, alrededor de los 70 quizá. Y entonces cuando el ángel le dice: tu oración ha sido oída, la oración de Elisabet también había sido oída, pero ¿a qué se refería? ¿A cuál oración? Porque en el orden natural de las cosas, pues ellos sabían que ya se había pasado el tiempo para que pudieran tener hijos. Como dice en la misma Biblia, ¿verdad? Ellos sabían que el tiempo de las mujeres ya había pasado, en el caso de Elisabet. Entonces esta noticia viene a ser una noticia de un milagro. Y recordemos algo muy importante. Había habido silencio de parte de Dios para con su pueblo
en los últimos 400 años. No había habido profetas, no había habido manifestaciones milagrosas de Dios, hasta donde entendemos y podemos ver en la Escritura. Hay un silencio de 400 años. Y de pronto, nuevamente Dios hace esta intervención, esta visitación, esta incursión en su pueblo. Y va a ser de una manera sobrenatural, obviamente milagrosa, con dos bebés que van a llegar a este mundo en dos extremos de la vida, en sus familias. Una mujer ya de edad avanzada con un esposo también de edad avanzada, y por otro lado una mujer muy joven, María, quizás en los 14, 15, 16 años máximo, virgen. Así que iba a ser una concepción milagrosa en ambos casos, y Dios estaba iniciando su plan de redención ya en esta tierra a través de estas dos mujeres, de estos dos milagros. Y esta oración a la que se refiere el ángel seguramente es aquella oración que ellos como esposos hacían, Zacarías y Elizabeth hacían: Señor, queremos tener familia, queremos tener un hijo, concédenos un hijo. Pero ¿cuántos años habrían pasado ya que ellos habían dejado de orar? Y no por falta de fe, sino por ver que la situación natural en sus vidas ya había pasado con respecto de poder tener hijos. Y sin embargo, esta oración ellos la hicieron con fe. ¿Por qué? Porque ellos creían en Dios. Y hablando del gozo de Elizabeth, que es lo que estamos meditando en esta hora, el gozo de Elizabeth tenía como base esta confianza en Dios. De hecho, el gozo sabemos que es una alegría, una paz, una tranquilidad, una confianza que Dios nos da a sus hijos, que nace de adentro, no viene por los factores externos, no es porque las cosas vayan perfectamente bien y entonces nos sentimos gozosos, alegres, contentos, con confianza, con tranquilidad, con paz. No, es algo que Dios nos regala, nos da desde dentro. Su Santo Espíritu nos llena de este gozo. Y Elizabeth había experimentado este gozo, pues no puedo decir que siempre, pero sí por muchísimos años en su vida. Y ahorita les voy a decir dónde podemos ver esto, aquí mismo en este pasaje. Pero ahora viene esta noticia que seguramente, con todo y que Zacarías queda mudo por no tener la confianza completa en lo que Dios le estaba diciendo a través del ángel, porque él duda, y entonces el ángel dice: bueno, sí, esto es cierto, y tú vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo, porque no creíste, porque dudaste. Pero seguramente él le comunicó a su esposa todo el mensaje del ángel. Y Elizabeth había vivido con este gozo ya por muchos, muchos años. ¿Cuál? ¿El gozo de esta oración respondida? No. Ella vivía con una convicción, una confianza plena en el Dios de Israel, en el Dios único y verdadero, en ese Dios que allá en el Salmo 78 se nos dice que tenemos que transmitirle las grandes obras y maravillas a nuestros hijos y a nuestros nietos, y seguramente ella creció en una familia donde le transmitieron este obrar de Dios a través de los siglos para con su pueblo. Y que a pesar del silencio de 400 años, era el mismo Dios, que no había cambiado, y ella tenía esta convicción. Porque dice aquí en el versículo 6, 5 y 6 y 7 del capítulo 1 de Lucas, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Elizabeth y Zacarías vivían con gozo, con este gozo que Dios les proporcionaba. Creían en este Dios, habían estado orando por muchos años, todos los años de su matrimonio, quizá hasta los 50 años de edad, por un hijo, y Dios no se los había concedido. De hecho, a la vista de ellos había sido un no de parte de Dios con respecto de tener familia. Pero aquí dice que ellos vivían
y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Juan escribiría después en su carta en el capítulo 5 que el amor a Dios es obedecer los mandamientos de Dios. Y ellos obedecían, confiaban en Dios, ellos amaban a Dios. Elizabeth tenía como base de su gozo esta confianza plena y amor a Dios. Nada, ningún factor externo le proporcionaba el gozo. Era Dios mismo el que se lo proporcionaba. Y ella había recibido, desde su perspectiva, y a esta edad quizá de más de 60 años, un no a una oración que había hecho durante muchos años. ¿Y cuál era el problema? Si ella confiaba en que el Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel, el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, el Dios que les había llevado a través del desierto, el Dios que les había proporcionado salvación en muchas ocasiones, ese Dios era el que había prometido que vendría un Mesías. Y ese Dios de la confianza de Elizabeth, donde ella tenía puesta su confianza, que era su roca, ese Dios le había dicho que no a una petición, pero la tenía en esta tierra y ella sabía que la respuesta que Dios le había dado era porque era lo mejor para ella. Y por supuesto, era lo mejor para ella y para Zacarías. Y estaban ellos con esa confianza. Y vemos aquí en la narrativa bíblica y en los planes de Dios que Él los había guardado para un momento especial. A pesar de su edad avanzada, a pesar de que ya no estaban en la plenitud de su juventud, Él los reservó para que ellos fueran este vehículo, este medio que Dios usaría para que viniera el heraldo, el mensajero de parte de Dios, para preparar el camino del Rey, del Mesías. Y también en estos primeros versículos, Dios les dice cuál va a ser el ministerio de su Hijo. Y entonces vemos otro elemento en el gozo de Elizabeth, y es la confirmación que ella recibe. ¿De qué? Primero, de que el Dios en quien ella confiaba, el Dios que había prometido un Mesías, ese Dios estaba cumpliendo, empezando a cumplir esta promesa ya en ese momento de la vida del pueblo de Israel. Isaías había escrito: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y había escrito también 2 capítulos antes, en el capítulo 7, el versículo que acabo de decir está en el capítulo 9, pero en el capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Y esta promesa se entendía desde Génesis 3:15. Se entendía que desde allá Dios había prometido la redención de su pueblo, la redención de la humanidad a través de enviar a este Mesías. Y Elizabeth había confiado en este Dios que había hecho esta promesa, y hoy estaba recibiendo a una pariente, una familiar, que le decía: yo también estoy esperando. Y cuando leemos, regresamos al pasaje que leímos al inicio, dice que se saludaron y que entonces la criatura brincó en el vientre. ¿Cuál criatura? Juan, el hijo de Elizabeth, por la salutación de María. Ahora, en esas épocas, cuando nosotros investigamos un poquito, leemos a los comentaristas, las salutaciones no eran como ahora, ¿no? En México, que en buen mexicano, pues nosotros saludamos y decimos: hola, ¿qué hubo? O cualquier otra expresión y ya es un saludo, ¿no? La salutación en México es muy sencilla, es un simple: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. Y hasta ahí llegue, después empieza la plática. Pero acá, cuando se refiere a las salutaciones, se refiere, y lo vemos en algunos pasajes también en el Antiguo Testamento, vemos cómo llegaban y la salutación era que, sí, evidentemente se saludaban, pero hablaban de la vida, de cómo les había ido, de los eventos que habían ocurrido en su vida, se ponían al día
Esa era parte de la salutación. Y entonces seguramente la salutación entre María y Elizabeth había sido de este tipo, en donde llegaron y donde empezaron a platicar los eventos que habían estado viviendo. Se pusieron al día, pero seguramente la plática giró alrededor de lo que había ocurrido. María tenía seguramente unos días de haber recibido la noticia de que el Salvador iba a venir a través de ella, que iba ella a quedar embarazada, iba a concebir por obra del Espíritu Santo. Y lo sabemos porque es en el 6º mes que ella visita a Elizabeth y permanece 3 meses con ella. Lean todo el capítulo 1 de Lucas. Permanece 3 meses con ella y se va. Y después nace Juan, y es en el 6º mes de embarazo entonces de Elizabeth. Y es en el 6º mes de embarazo de Elizabeth también cuando María recibe la noticia, alrededor de esos días. Entonces quiere decir que María, recibiendo la noticia, va. ¿Y cuál es esta confirmación también que recibe Elizabeth? Que llega María y le dice, vino un ángel y me dijo que yo iba a concebir del Espíritu Santo. Es decir, siendo virgen, iba a concebir. Y seguramente a Elizabeth le sonó que estaba escuchando las palabras que Isaías había escrito allá en el capítulo 7, versículo 14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros, el Salvador de su pueblo, Jesús. Y estaba recibiendo esta confirmación y su gozo crecía. Ya vivía con gozo porque Dios se lo daba. Ya vivía con gozo por las convicciones que tenía, porque ella confiaba y creía en este Dios vivo y verdadero. Y ahora estaba recibiendo esta confirmación. Y vemos algo aquí que me gusta leer porque dice que la criatura saltó. Y el que un bebé en esta edad, después de los 6 meses, pues brinque, se mueva, se acomode, es normal, y a las mamás les encanta sentir eso porque empiezan a ver a su hijo moviéndose y también los papás, ¿no? Ponemos la mano en el vientre de la mamá y podemos ver, sentir cómo se mueve, incluso hasta ver, ¿no? A veces vemos cómo hay los movimientos del bebé dentro del vientre de la mamá. Pero Dios le había dicho a través del ángel a Zacarías que este Juan, que este bebé que vendría, sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y el hecho de que haya escuchado que venía María, lo que había dicho María, y que en su vientre venía el Salvador, el Mesías prometido, el bebé de Elizabeth y Zacarías no podría saber de quién se trataba si no fuera porque era movido por el Espíritu Santo. Así que quizá veamos aquí la primera confirmación profética de parte de Juan, porque brincó, saltó de alegría al saber quién era el que estaba en su presencia. Y no hay otra forma más que una revelación de parte del Espíritu Santo para que Elizabeth lo entendiera. Y ella es llena del Espíritu Santo, dice aquí en el versículo 41, y entonces habla. Y dice que exclamó a gran voz, quiere decir que prácticamente gritó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ella estaba recibiendo esta confirmación de parte del Espíritu Santo. Estaba en presencia de quien daría a luz al Salvador, y de hecho estaba en presencia del Salvador porque seguramente ya venía el Salvador en el vientre de María. Y preguntaba Elizabeth: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y el énfasis aquí no es sobre que la visita de María era lo importante, lo que le causaba y le generaba este enorme gozo o este clímax en el gozo en el que vivía Elizabeth, sino que su Señor, aquí ella dice, la madre de mi Señor, el Señor mío de Israel, del mundo, el Mesías prometido, está aquí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó
en mi vientre. Y un tercer elemento que vemos en el gozo de Elizabeth es que ella entendía que era colaboradora, como decía Pablo, ¿verdad? Que somos colaboradores de Dios. Ella entendía que Dios la había elegido a ella, a María, a su familia, al pueblo de Israel, para colaborar en la obra de redención de ellos como familia, del pueblo de Israel y del mundo entero. Porque esa había sido la promesa que había hecho Dios a Abraham, que él sería de bendición a todas las naciones, no solamente al pueblo de Israel, no solamente a su pueblo o a su familia, sino a todas las diferentes etnias del mundo, a todos los pueblos. Y ella entendía entonces aquello que después Jesús vendría a decirnos en la Gran Comisión. Pero lo que estaba entendiendo es que ella estaba siendo colaboradora de Dios. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Por supuesto, en una primera instancia se refería a María, a ella, pero también a todos aquellos que iban a creer en el Mesías, en Jesús, y que entonces lo que el Señor había dicho con respecto de este Mesías, de aquellos que pusieran su fe en Él, aquellos que lo confesaran con su boca, aquellos que pusieran toda su confianza en Él para perdón de sus pecados y salvación de sus almas, iban a recibir exactamente eso, lo que Dios había prometido, la salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y el gozo de Elizabeth no podría ser más grande. Su Salvador estaba llegando. Sí, ella tenía una gran bendición. Y el niño que iba a nacer, Juan, iba a ser este mensajero del rey, como los mensajeros de los reyes en esa época, que viajaban hacia los lugares por los que iba a pasar el rey. Y entonces venían preparando, no solamente preparaban a la gente diciéndoles que venía el rey en camino, que iba a pasar por ahí, sino que incluso ellos preparaban los caminos, los lugares por donde iba a pasar. Por eso se dice, ¿no?, que las montañas iban a ser allanadas, que los caminos iban a ser preparados por Juan para el Salvador, e iba a ser su predicación. Y si quieren saber más acerca de esta predicación de Juan, hermanos, escuchen la predicación de hoy al mediodía. Pero ella sabía que su familia, su hijo, iba a ser este colaborador, y ella también iba a ser colaboradora de Dios en el plan de redención. Así que, pues en un nivel personal familiar, Elizabeth tenía este gozo. Había recibido una respuesta de Dios a una oración largamente hecha, pero seguramente largamente abandonada, no por no creer en Dios o no por amargura. Ya lo expliqué. Pero su confianza no mermó. Ella vivía obedeciendo, amando a Dios. Confiaba en Dios. Ella tenía este nivel de gozo espiritual también. Había recibido la confirmación de tantas cosas que ella había escuchado, aprendido y creído respecto del Mesías y de los planes de Dios, y hoy estaba recibiendo, en este momento del pasaje que estamos leyendo, estaba recibiendo esta confirmación de parte de Dios. Así que su vida espiritual fue sumamente enriquecida y había un gozo especial, un clímax en este gozo que ella vivía. Y un gozo en el nivel de la misión que ella tenía de parte de Dios como colaboradora, porque veía de manera muy concreta cómo estaba siendo usada por Dios para colaborar en esta obra de redención, en este cumplimiento de la promesa de Dios, de traer el Mesías al mundo, de enviarlo y de traer salvación al mundo, al pueblo de Israel, al mundo. Y en primer lugar a la familia de Elizabeth, a ella misma, a través de Jesús, del Mesías. Y hermanos, vemos el gozo de Elizabeth plasmado aquí. En un capítulo podemos entender tantas cosas tan hermosas del gozo en el que ella vivía y cómo aplica a nuestra vida.
Pues primero, hermanos, nuestro gozo no debe venir de los factores externos, ni siquiera de las respuestas de Dios a nuestras oraciones, porque a veces nosotros pedimos mal. Por eso vemos en la Biblia que se nos dice que es el Espíritu Santo el que nos corrige, que Él clama, que Él pide por nosotros, intercede por nosotros. Igual el Señor Jesús está intercediendo por nosotros allá en la presencia del Padre. Pero ni siquiera de las respuestas, porque a veces pedimos mal y Dios responde de acuerdo con su soberanía, con su voluntad y con lo que Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Y a veces lo vemos como una respuesta negativa o lo vemos como que, Dios no me contestó. No, Dios siempre contesta y siempre nos da lo mejor de acuerdo con su sabiduría, sus planes, sus propósitos y lo que es mejor para nosotros. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que vivir agradecidos, amándole, y eso significa obedeciéndole. Y no podemos obedecerle si no estamos sumergiéndonos cada día en su palabra, en comunión con Él, a través de la oración, del aprendizaje, de lo que Él tiene para nosotros en la Biblia. ¿Cómo aplica a nosotros ahora? Pues así, muchos de nosotros seguramente hemos pedido porque la pandemia desaparezca, por ejemplo. Y ahí sigue. Pero Dios tiene planes para nosotros, para nuestras familias, para nuestro país, para el mundo, a pesar de la pandemia. Y siempre va a responder para sus hijos de la mejor manera, en el sentido de que será para cumplir sus propósitos en nosotros. Él nos confirmará a lo largo de nuestras vidas, así como a Elizabeth y a Zacarías, les confirmó que aquello que ellos habían creído era ciertísimo. Y lo habían creído no de lo que les decían los sacerdotes o no de lo que les decían los fariseos ya en su época, sino lo que decía su palabra, la palabra de Dios. Por supuesto, muchas de las enseñanzas que ellos escuchaban de los maestros del Antiguo Testamento eran verdad, por supuesto, y eran apegadas a la palabra de Dios. Pero toda la enseñanza apegada a la palabra de Dios, todo lo que Dios nos enseña en su palabra, es ciertísimo. Y Dios nos irá confirmando a lo largo de nuestras vidas cómo Él cumple sus propósitos plasmados en su palabra, cómo su voluntad es hecha en esta tierra. Y si nosotros queremos colaborar, entonces vamos a tener también esta confirmación, este gozo, este elemento del gozo que es sabernos colaboradores. Jesús allá en Mateo 28, en los últimos versículos del capítulo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, estoy con ustedes, hasta el fin del mundo. Y en Hechos 1:8 leemos que el Espíritu Santo iba a venir y nos iba a dar el poder para ser testigos de Jesús. Somos colaboradores, como decía Pablo, en el plan de redención de Dios, pero tenemos que poner nuestra voluntad, nuestra obediencia. Y todo esto, hermanos, lejos de causarnos conflicto, de causarnos problemas, nos puede causar situaciones difíciles, sí, pero lo que va a hacer es aumentar nuestro gozo. Vamos a estar más conscientes de este gozo que Dios nos da, porque creemos en Él, porque recibimos estas confirmaciones de parte de Él en su palabra y en nuestra propia experiencia, y porque podemos y sabemos y ponemos nuestra voluntad en ser colaboradores de Dios en su obra de redención, llevando el Evangelio a todas las personas, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros contactos por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, por cualquiera de los medios que Él haya puesto hoy en nuestras manos. Y sirviéndole a Él a través de servir a la iglesia en todo lo que Él nos permita y todo lo que Él nos dé por hacer. El gozo de Elizabeth no es ajeno a nosotros. El gozo de Elizabeth lo podemos compartir, lo podemos vivir también nosotros. Si vivimos como ella vivió, una vida de convicción, en obediencia a Dios, una vida que esperaba esta confirmación y la veía en cada evento de su vida, y una vida de colaboración en el plan y propósitos de Dios para la salvación de los nuestros
y de los demás. Vivamos con gozo, hermanos. Entendamos el gozo. Y como Elizabeth, que nuestro gozo sea de cada día, de cada hora de nuestra existencia, porque proviene de Dios y de la salvación que Él nos ha dado. Que Dios les bendiga. Y al finalizar este culto, hermanos, aunque estamos a la distancia, recordemos estar orando unos por otros. Recordemos que estas fechas pues son lo que vivimos como cristianos todos los días a lo largo de todo el año, pero en particular estamos recordando cómo el Señor cumplió su promesa de enviar a su Hijo, de enviar un Salvador, para que el mundo pudiera ser salvo al poner su fe en Él. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por este día en que podemos estar aún a la distancia, unidos, escuchando tu palabra, alabándote, Señor, en nuestros hogares. Gracias, Señor, porque podemos entender que el gozo que vivió Elizabeth lo podemos vivir también nosotros, Señor. Y lo debemos vivir también nosotros, confiando, teniendo esta convicción de quién eres tú, de quién es Cristo Jesús, de su obra en la cruz y de la salvación que nos ha regalado a través de Él. Gracias porque también, Señor, nuestro gozo debe de llevarnos a entender que cada día de nuestra vida es una confirmación de tu misericordia y tu amor, y que somos colaboradores en la obra tuya. Ayúdanos no solamente a entenderlo,
sino actuar en función de ello y vivir, Señor, siendo de testimonio y siendo testigos de esta salvación tan grande que nos has regalado. Sé con cada uno de mis hermanos allá en sus hogares. Guárdalos, Señor, síguelos protegiendo. Y, Señor, permite que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, pongamos nuestra mirada solo en ti y sigamos confiando en ti, Señor. Y que tú eres el dueño de todas las cosas, de nuestra vida en primer lugar, y que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Nos quedamos en tus manos y pedimos de tu gracia, Señor, para que estés proveyendo de todo lo necesario en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.